Uno de los elementos más importantes que creemos que se va a quedar es justamente la telemedicina. Empezamos a normalizar el estoy estresado por esto, ya no sé qué hacer, necesito hablarlo con alguien. Desde el Ministerio, una de las convocatorias y concursos que se hizo fue para acercar el conocimiento científico sobre la salud mental en pandemia a la población. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro Emprendate Show BCI. Hoy vamos a estar conversando acerca de la salud, la pandemia y la transformación digital. Vamos a estar junto a Sofía Fiedler, ella es representante de Psicología Chile. También conversaremos con Benjamín Maturana, uno de los miembros del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también con Pablo Jaña, creador de ReseMed. Todos ellos nos darán su visión respecto a cómo han innovado en los negocios para hacer más cercana la salud, algo tan importante en una época de tanta incertidumbre y de tanta preocupación. Recuerden que cada uno de nuestros contenidos están alojados en nuestro canal de YouTube, en el sitio Valor Pyme, en las redes sociales del banco y cada semana nos encontramos acá en 3CC. Bienvenidos. La telemedicina se ha convertido en una de las grandes aliadas para poder continuar con los tratamientos médicos y las consultas durante la pandemia. Vamos a conocer hoy día un aparato tecnológico que mejora aún más esa experiencia. Vamos a conversar con David Batikov de Vitaltech. David, muchas gracias por recibirnos en tu oficina. Cuéntanos un poquito qué es Vitaltech y también este aparatito que ayuda mucho a entender mejor cómo se puede llevar a cabo la telemedicina, que es TytoCare. Gracias a ti, buen día. A ver, Vitaltech es una compañía que implementa tecnologías de examinación a distancia. Estamos enfocados básicamente en poder atender de forma remota a un paciente con un médico en cualquier parte del país o del mundo, con la misma calidad médica que lo haría físicamente en su consulta. Cuando uno piensa en telemedicina y a raíz de lo que hemos vivido en la pandemia, evidentemente la gente piensa como en un Zoom, en una teleconferencia, pero esto es mucho más que eso. Esto adiciona a lo que tú estás hablando. Okay. O sea, en base a una videoconferencia por cualquier plataforma, sea Zoom, Meet o la que sea, esto además permite lo que se llama o telemedicina 2.0 en cualquier parte del mundo o verdadera telemedicina localmente, que tiene que ver con la capacidad de diagnosticar en base a criterios clínicos. Cuéntame un poquito de Contagiemos Salud. Contagiemos Salud nace en el momento más crítico de la pandemia del año pasado y lamentablemente millones de personas en Chile no pueden quedarse en casa porque deben de mantener una adherencia a un tratamiento. Y ahí nosotros desarrollamos este programa que nació como una ayuda social en unión con las municipalidades y las direcciones de salud para poder ir a buscar a estos pacientes en sus domicilios y poder de forma remota nosotros atenderlos en sus domicilios. Y Contagiemos Salud ese es el gancho con el que nosotros generamos para poder atender a la fecha a más de 25.000 personas en prácticamente un año. Probémoslo. Encantado. Vamos. Conocíamos un poco de la tecnología de Vitaltech y ahora vamos a conversar precisamente de cómo ha ido transformándose a lo digital, todo lo que tiene que ver con la salud. Benjamín, Sofía, gracias por estar aquí. Primero preguntarte, Benjamín, desde el Ministerio, yo sé que han llevado a cabo una serie de iniciativas donde se tuvo que aunar el trabajo de lo público, lo privado. ¿Podríamos mencionar algunas y cómo ustedes también coordinaron eso? Totalmente. Efectivamente, la pandemia nos obligó a trabajar de manera muy colaborativa para poder entregar soluciones a tiempo que se necesitaban para poder responder a la emergencia. Un ejemplo, por ejemplo, que toda la población lo ha visto, es la estrategia de vacunación, donde las universidades chilenas se pusieron a disposición para poder hacer los estudios clínicos que probaran la eficacia y la seguridad de estas vacunas y así nos permitieron también a los chilenos acceder prioritariamente a estas vacunas y poder vacunar tempranamente a nuestra población. Otro ejemplo, por ejemplo, fue
la red de laboratorios de diagnóstico para poder testear a las personas infectadas por el virus a tiempo, poder hacer la trazabilidad y poder aislarlo de manera efectiva. Tuvimos muchos emprendedores desarrollando soluciones para poder diagnosticar a tiempo. Claro. Y eso es interesante porque finalmente ahí uno ve que hay un encuentro entre lo público y privado que a veces parece tan difícil, pero en emergencias como esta uno dice, bueno, la tecnología, el desarrollo, la innovación se ponen al servicio finalmente de una emergencia. Totalmente, y ayuda a sumar esfuerzos con un mismo objetivo y así lograr soluciones de manera mucho más rápida que normalmente. Sofía, cuéntame un poco de Psicología Chile. Psicología Chile nace no por la pandemia, nace un poquito antes. Yo creo que fue posterior al estallido social, donde se vio muy limitado el acceso al psicólogo por el tema de los traslados. Y surge esta necesidad porque tanto el estallido como tal muestra de alguna forma un descontento generalizado, pero al mismo tiempo un problema a la base que tenía que ver con el tema de la salud mental. Claro. La gente estaba agotada, estaba estresada para llegar a estos niveles de agresión y de agresividad y de sensación de injusticia porque algo está fallando. ¿Y qué es lo que pasa también? Es que muchas veces el acceso al psicólogo se hace difícil por esta resistencia que genera uno, que uno dice como cuando quiere ir al dentista y dice como, ay, me atrasé 15 minutos, ya no llego. Ya no llego, no, imposible, no, otro día. Y es algo que se va acumulando. Se va acumulando, entonces con lo online eso desaparece. Generó una cierta facilidad y también una privacidad distinta, porque ya no estaba como... Te voy a mentir para ir al psicólogo, porque eso se da mucho. Así como, no, voy al doctor. Y no, esto era online, entonces uno podía, en la comodidad de su casa, poder hablar, que podría sonar como extraño porque estás como expuesto, pero no, generó lo contrario. Mayor seguridad, y la gente empezó como a consultar como por cosas chiquititas, donde empezamos a ver estos motivos de consulta más pequeños y empezó a crecer. ¿Y para qué hablar del COVID? Con el tema del COVID, la pandemia también se dio, y ahí fue cuando explotó Psicología Chile, aumentamos nuestras consultas en un 200% en menos de un año. Porque empezamos a normalizar estoy estresado por esto, ya no sé qué hacer, necesito hablarlo con alguien. Entramos con un beneficio que era la primera consulta a costo cero y fue muchísimo. Todos venían con el primer motivo, estoy estresado por el COVID. Claro. Y en el proceso de consulta tú decías, bueno, sí es el COVID, pero también podemos ver que hay otros temas por atrás que si quieren los podemos tratar. Sí. Digo, oye, es un temazo ese porque ustedes también desde el Ministerio de Benjamín hicieron una campaña que tiene que ver con la salud mental. Probablemente esto va a ser algo que va a perdurar mucho tiempo. No, totalmente. De hecho, bueno, desde el Ministerio una de las convocatorias y concursos que se hizo fue para acercar el conocimiento científico sobre la salud mental en pandemia a la población, tanto a jóvenes y niños como a población más adulta que también tiene otros problemas relacionados con la salud mental. ¿Cuál es el porcentaje de población que más se acerca a estas consultas online? ¿Son adultos o son niños, como mencionaba Benjamín? Pues yo creo que los niños también han tenido problemas importantes. Han tenido muchos problemas los adolescentes y la tercera edad, que no se nos olvide, la tercera edad ha sido un temazo muy grande y muy difícil de abordar, sobre todo online. Pero sí, cuando vemos a nivel de porcentaje, fue como que se generó una conversión, porque al principio, ¿quiénes consultaban? Mujeres entre 30 y 40 años que estaban sobrepasadas con la carga familiar, y con el tiempo esto se fue dando vuelta y hoy te podría decir que es la misma cantidad de hombres y mujeres que consultan. Benjamín, en unos minutitos que nos quedan, hay una iniciativa que se llama Un Respiro para Chile, que también es bien gráfica respecto a lo que hablábamos al comienzo de esta colaboración pública-privada que tiene que ver con los ventiladores, ¿no es cierto? Así es. Sí. Eso fue una iniciativa muy notable porque en los primeros meses de la pandemia nos dimos cuenta que nos iban a hacer falta muchos insumos necesarios para atender a la población infectada, ¿verdad? Entonces, ahí vimos la capacidad innovadora de muchos desarrolladores, emprendedores, los makers, investigadores universitarios, que se pusieron a tomar planos que algunas veces habían sido liberados en otras partes del mundo, como cómo fabricar estos ventiladores, haciéndole las adaptaciones según los insumos que estaban disponibles en nuestro país, y empezaron a desarrollar sus ventiladores mecánicos. Y ahí también fue clave la colaboración público-privada, porque en conjunto con el Instituto de Salud Pública, las sociedades médicas y expertos como las sociedades de infectología, de medicina intensiva, establecieron estándares de qué tenían que cumplir estos ventiladores mecánicos para que efectivamente pudieran ponerse al servicio de los pacientes en esta pandemia. Se establecieron estándares bastante exigentes y la verdad es que los resultados fueron muy exitosos porque 4 de estos equipos lograron cumplir todos esos estándares y finalmente estar desarrollando ventiladores mecánicos que en la última ola de la pandemia estuvieron a disposición y estuvieron ocupándose en varios hospitales de la región metropolitana, de Concepción, en el norte también se pusieron a disposición. El rol articulador que tiene el Ministerio se había mencionado en un primer momento, a verlo ya así como con ejemplos concretos como lo que estamos conversando es distinto. ¿Van a seguir teniendo ese rol? ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen desde el Ministerio?
Totalmente. La pandemia nos empujó a trabajar de manera aún más colaborativa y es algo que vamos a seguir haciendo a futuro. Un ejemplo de eso que ya se instaló como una política pública es un programa que se llama Desafíos Públicos, donde se identifican problemas que tiene nuestra sociedad, nuestros servicios públicos, el Estado o distintas dimensiones de la sociedad chilena, y se abren convocatorias de innovación abierta, porque sabemos que las soluciones pueden venir de cualquier parte. El Ministerio, en conjunto con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, van a estar financiando esas soluciones que responden a problemas concretos de los chilenos. Desafiospublicos.cl, ahí están ya algunos desafíos lanzados. Desafiospúblicos.cl. Así es. Muchas gracias, Benjamín, por venir a Emprendate. Muchas gracias por la invitación, Elena. Sofía, tú te quedas conmigo un ratito, nosotros hacemos un corte y ya volvemos. Soy el fundador de Patagonia MTB Trails. Somos una empresa de viajes de bicicleta en Patagonia como destino de calidad mundial dentro de Chile. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que el viaje que ellos tengan a estos destinos de categoría mundial queden para ellos como un recuerdo inolvidable en sus memorias. Convencer a mi esposa que nos viniéramos de otra situación de confort a vivirnos a Punta Arenas, al fin del mundo, y me emociona porque de una u otra forma la hemos hecho. Creo que Patagonia MTB Trails es una familia. Hoy día la gente que trabaja con nosotros o que colabora con nosotros sabe todo el esfuerzo y todo el trabajo y todo el cariño y todo el amor que hay detrás y quieren volver para echarlo adelante porque saben que el potencial es gigante. Se suma a nuestra conversación aquí en Emprendate Show BCI, Pablo de Resemed. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos qué es Resemed. Resemed es la primera plataforma de receta electrónica en Chile. Ya. Empezamos a funcionar hace un año. De hecho, ahora en julio estamos cumpliendo ya un año. En medio de la pandemia. En medio de la pandemia, de hecho, surge debido a la pandemia, ¿ya? Por esta necesidad que tenían los pacientes de obtener sus medicamentos. Perfecto. Hoy día funciona a través de Internet. ¿Ya? Nuestra plataforma es netamente web. De modo que un médico prescribe una receta electrónica y esta receta electrónica viaja al paciente para que pueda adquirirla en farmacia. Perfecto. ¿Y eso tiene un código QR? Sí, cada una de nuestras recetas tiene un código QR en donde el paciente le presenta en farmacia, el químico farmacéutico escanea esta receta y obtiene la prescripción que hizo el médico para poder dispensar los medicamentos al paciente. Perfecto. Y además ya no nos preocupamos de la letra mala del doctor, No. que uno nunca la entendía. Claro. Oye, y esto también genera más seguridad. Estábamos hablando fuera de cámara con la Sofía también, que efectivamente hay una cantidad de ventas de recetas de repente en la feria o robo de recetas en los hospitales. Esto claramente norma mucho más o controla mucho más el que uno pueda adquirir o no ciertos medicamentos, ¿no? Sí, justamente. De hecho, cuando comenzamos a investigar esto, nos dimos cuenta que efectivamente cualquier persona podía mandar a imprimir un recetario, firmarlo, ir a la farmacia y el químico farmacéutico no tenía cómo validar si es que era esa firma de un profesional o no. Con Resemed eso se hace previamente. Nosotros validamos identidad del médico, validamos que exista a través de la Superintendencia de Salud. Y aparte de eso, cada una de nuestras recetas son firmadas electrónicamente. ¿Ya? De modo que efectivamente resguardamos que sea un profesional que está autorizado a prescribir. Y por otro lado, también el químico farmacéutico se asegura que esa receta es una receta válida. ¿Ya? No tienen que ser tanto temas externos para poder validar la receta. Perfecto. Porque nos dimos cuenta, a través de conversaciones con químicos, que cuando a ellos se les pasa una receta adulterada, reciben sumario sanitario. Por El lo tanto, químico. Sí, el químico farmacéutico, y también investigan al médico a quien se le están suplantando su identidad. Claro, Es súper importante el tema. Y con Resemed cubrimos un poco esa Resemed, brecha. y ahí tú tienes un staff de doctores que son los que te pueden dar la receta electrónica, en el fondo. Nosotros hoy día tenemos convenios con instituciones, Ya. que las instituciones se integran a Resemed y sus médicos prescriben a través de nosotros. Pero también tenemos médicos particulares. Instituciones como Como clínica, centro de hospitales. salud. Hoy día Ya. estamos trabajando con 2 ISAPRE además para su receta GES. Perfecto. ¿Ya? Y también tenemos nosotros planes para médicos que ellos contratan con nosotros y emiten su receta a través de nuestra plataforma para pacientes. Hoy día tenemos cerca de 80.000 pacientes que ya han recibido su receta y tenemos cerca de 1.500 médicos que están prescribiendo a través de Resemed. Se allanaron los médicos ahora con el COVID al tema Sí. digital también, po. Sí, lo que pasa es que al principio fue complejo ya empujar este proyecto. Tuvimos que hablar con todos los actores del ecosistema. Por un lado está el prescriptor médico que pertenece a una institución y está también la farmacia,
Entonces, cuando hablábamos con los médicos, nos decían la farmacia no va a querer entrar en el proyecto. Y cuando hablamos con la farmacia, nos decían los médicos no van a querer. Entonces, finalmente estábamos al medio y de alguna forma tratando de hacerlos conversar. Claro. Lo logramos, dado por el contexto de la pandemia, obviamente. Y eso fue muy importante, que las mismas farmacias comenzaron a capacitar a todo su personal respecto a nuestra plataforma, con la intención de que el paciente no tuviera algún problema cuando se acercara al Cuando médico. llegara a la farmacia. Oye, Sofía, habíamos quedado pendiente un poco como la atención psicológica para los niños. ¿Cuánta gente ya ha pasado por la plataforma que ustedes tienen de Psicología Chile? Hoy no tengo la cifra en este momento, pero muchas. Te podría decir que muchas. O sea, por lo menos hemos atendido más de 5.000 personas en lo que va del año. O sea, es mucho. Y con respecto a los niños ha sido bastante complejo. Tengo colegas, yo no manejo porque yo no trabajo con niños directamente, trabajo con los padres estresados por los niños, pero tenemos profesionales que sí trabajan infanto-juvenil, ahí cambia un poco la hora porque es más una psicoeducación para los padres. Eso se puede otorgar porque el niño lamentablemente va a perder el interés, entonces tienen que ser profesionales muy dedicados, al mismo tiempo se achica un poco más la hora, no es una hora de consulta, sino que es una cantidad de minutos con el niño y después un poco con los padres. Perfecto. Pero se convierte en esto compartido, o sea, también la terapia de pareja ha aparecido por lo mismo, donde se ven los dos en la pantalla. Se ha ido transformando esto, ha sido bastante interesante. Nosotros hacemos un proceso de selección de los psicólogos. Todos los psicólogos que entran a la plataforma tienen que tener ciertos criterios de cierta formación. Intentamos de cumplir, por ejemplo, no sé, pues mi caso, dolor crónico, otro caso necesitamos a alguien que sea experto en terapia de pareja, necesitamos a alguien que sea... ahora estamos en búsqueda de psiquiatras también para complementar la consulta, así que es muy bueno. Muy bien, ahí se van a compartir los teléfonos de todas maneras. ¿Ya? Pero el ideal es eso, que nosotros el proceso de selección, nosotros preferimos tener menos psicólogos, pero que cubran toda el espectro, todos en el los fondo, de espectros que consulta. necesitamos, Claro. y al mismo tiempo que sea más fácil de buscar, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Necesito un psicólogo, me meto a Google, busco psicólogo. Miles de opciones. Millones, pues. Entonces Claro. acá la plataforma te muestra una descripción de cada psicólogo, cuántas horas lleva de atención. Oye, vamos a seguir conversando, pero nos vamos a separar unos minutitos y ya volvemos. ¿Quieres adquirir conocimientos para mejorar la gestión de tu pyme de manera sencilla, breve y gratuita? En valorpyme.cl hay un amplio calendario de charlas gratuitas 100% online desarrolladas por expertos que abordan distintos temas de interés para el emprendimiento, como mejorar la gestión de tu negocio, marketing digital, transformación. Son algunos de los temas que vas a poder encontrar entrando en www.valorpyme.cl. Inscríbete en todas las actividades que sean de tu interés. En nuestro Emprendetip te contamos que el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación ha desarrollado la Política Nacional de Igualdad de Género en Ciencias. Junto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, esta nueva política se basa en alcanzar un sistema nacional de creación de transferencia y difusión de conocimiento sin sesgos ni discriminación de género. La política, denominada 50-50 para el año 2030, pretende que precisamente en esa fecha se genere un punto de inflexión y crear una igualdad real entre hombres y mujeres en el sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Una política más que necesaria, ya que según cifras de la OCDE, en Chile solo un 34% del personal investigador de ciencias son mujeres. Yo voy a simular que soy un paramédico, un TENS o una persona que está haciendo un examen a quien sea. Y que está conectado con un médico. En este momento el médico no está y es uno de los formatos que existe que es de forma asincrónica, ¿verdad? Y acá me pregunta por los síntomas que tú tienes. Ya. Entonces vamos a poner, por ejemplo, dolor de pecho. Y con eso, si tú te fijas, ahora se activó el dispositivo. Perfecto. Todo lo que yo voy a hacer ahora es a partir de esta tecnología. Entonces el iPad nos sirve de guía y todo lo que está sucediendo se va a ir cargando de forma automática en la nube. Yo lo que voy a hacer ahora es generar la data y los exámenes para que un médico los vea. Perfecto. Entonces en este caso vamos a poner corazón. Ya. Y aquí está la guía. Y esta guía me permite sacar el sonido aórtico, pulmonar, tricúspido, mitral. Y respiras. Y lo que está pasando ahora, si tú te fijas, me sacó un check. Quiere decir que el sonido y el audio generó que sea Ya válido. llegó, ok. Y ya lo está subiendo a la nube. Perfecto. Y esto es una ficha clínica integrada. Eso queda en todos los exámenes disponibles para el médico y para el paciente. Y para mí también queda disponible. Todos O sea, los yo exámenes... puedo tener un correo y decir, bueno, este médico no está, voy a otro, tengo mi Tal cual, examen. tal cual. Perfecto. Sí.
Oye, espectacular, ¿eh? Muchas gracias, David. Gracias a ti. Seguimos conversando acerca de los cambios que ha tenido la atención de salud, todo lo relacionado con la salud y esta transformación digital obligatoria que hemos vivido. Pablo, bajo tu perspectiva, ¿cómo va a ir creciendo esto y qué va a permanecer una vez que termine la pandemia, si es que termina algún día? Sí, claro. Hoy día lo principal es que esta pandemia apuró a todas las industrias a la transformación digital. ¿Ya? Y fundamentalmente, uno de los elementos más importantes que creemos que se va a quedar es justamente la telemedicina. Claro. Y la telemedicina no lograba cerrar el ciclo porque finalmente tenías una atención por telemedicina y el médico, si era una receta retenida, te pedía que la fueras a buscar o te la enviaba por delivery. Con Resemed nosotros logramos cerrar el ciclo. Claro. Pero además de eso, dentro de nuestra receta incorporamos un botón de compra con despacho a domicilio. De modo que ahí tenemos alguna farmacia en convenio y eso nos permite al paciente, le permite al paciente ceder su receta a través de la misma aplicación, del mismo sistema, y que le llegue su medicamento a su domicilio. Maravilloso. Estábamos viendo la maquinita de Vitaltec que nos sirve para hacer el diagnóstico, o sea, tenemos todo ya súper implementado. ¿Tú crees, Sofía, que en términos de la psicología, cuántos pacientes van a migrar? ¿Hay necesidad de volver a las consultas? O tú decías al comienzo, hay una fricción también, como que yo no quiero que me vean en el psicólogo o en el psiquiatra. ¿Qué crees que va a pasar de aquí en más? A ver, yo soy una romántica, a mí me gusta mucho la consulta presencial, pero la telemedicina, como dice Gentú, llegó para quedarse. O sea, genera muchas facilidades, los tiempos de traslado, la espera, todo eso se pierde. Básicamente yo creo que se va a generar como una especie de híbrido, donde hay tipos de consultas donde en verdad tienen que ser 100% presenciales. ¿Cómo han ido los negocios digitales? Porque ustedes los dos tienen negocio de base digital. Y la verdad es que la pandemia apuró a todos a subirse al carro de la transformación digital. Por lo tanto, efectivamente, hoy día estamos con algunas licitaciones que hemos ganado, integrados con clínicas grandes. Este proyecto GES, que es muy importante para el país y para los pacientes ya no van a tener que ir a la ISAPRE a activar sus un paciente enfermo, un paciente de la tercera edad, un paciente crónico. Sí. Y con la idea que próximamente también reciban su canasta de medicamentos, sus medicamentos recetados en su domicilio. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, por ahí hay mucho empuje y como somos la primera, efectivamente, lo hemos tratado de hacer bien. Y nuestro foco está principalmente en el paciente. ¿Dónde encontramos más información? Resemed.cl. Resemed.cl. Exactamente. Psicología de Chile está con números azules. Está con números ¿Funciona azules, bien? Sí. Partimos al principio con números bastante rojos porque era como, ¿por qué me voy a meter a esta plataforma, etcétera? Pero la pandemia nos facilitó esto. Se está normalizando la consulta de salud mental y uno de los beneficios que te mencionaba anteriormente también es que tú puedas conocer a tu terapeuta. La mayoría de los terapeutas tienen la primera sesión a costo cero. ¿Dónde la gente encuentra más información? Pueden encontrar más información en www.psicologiachile.cl. Ahí pueden ingresar, se hacen un usuario y pueden buscar el psicólogo que les interese, buscar una consulta a costo cero. Muy fácil, muy amigable la plataforma. Les quiero dar las gracias a ambos por venir a conversar con nosotros hoy día. Que estén muy bien. Muchas gracias. En cada uno de nuestros capítulos tratamos de contribuir con temáticas de interés para todos ustedes, pero también con ideas e inspiración para generar más y mejores emprendimientos en nuestro país. Recuerda que todos nuestros contenidos los puedes encontrar en el sitio Valor Pyme, en nuestro canal de YouTube, las redes sociales del banco y que nos encontramos la próxima semana aquí a través de las pantallas de 3CC. Que estén bien.